Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, maestra. Hola, América. Hola, Alfred. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Vamos a iniciar la sesión de hoy. Pues no sé si ya notaron, pero ya empecé a enviar retroalimentación a sus actividades. Y si no lo han notado, pues los invito a que por ahí se den una vuelta a la retroalimentación que les puse a cada uno. En general les felicito, han hecho unos muy buenos trabajos. Y en esta semana termino de revisar los que hayan llegado de actividades 1, línea de tiempo, y actividad 2, el resumen, ¿ok? Bien, pues les invito a poner su nombre en el chat para tener un registro de su asistencia conforme van llegando. Y también inicio la sesión para pues avanzar un poco en los temas. El tema de esta semana, no sé si me escuchan bien, hay un aviso de conexión inestable. ¿Me escuchan bien? Ajá, ¿ahí me escuchan bien? Sí. ¿Sí? Ah, ok. Pues les decía, el tema de esta semana está muy interesante. Voy a comenzar con unas preguntas duras, preguntas detonadoras, poderosas para abrir boca, ¿no? En el tema de hoy, que se trata de la educación pública, sus orígenes, que son muy interesantes. Y bueno, también me gustaría comentar con ustedes, a ver si al final de la sesión damos unos minutos para comentar con ustedes cómo se están sintiendo con la asesoría semanal, cómo les resulta más conveniente, si se sienten bien así, si hacemos algunos ajustes. Pues estoy en la disposición de escuchar sus comentarios, sugerencias y hacer los ajustes que sean, pues siempre y cuando beneficio de su aprendizaje. ¿Ok? Bien, pues ya vamos a comenzar. ¿Me dicen si ven la proyección en pantalla completa? Sí. Maestra, ¿ya pongo mi nombre en el chat o es hasta lo último? Sí, por favor. Aquí el autocorrector me cambió la palabra burgués por buques. Me acabo de dar cuenta. Sí, ya pongan su nombre en el chat conforme van entrando a la sala. Gracias. Ahora sí. Bien, el tema de esta semana trata acerca de cómo se fue institucionalizando de forma pública, de forma legal, lo que es la educación pública. Esto, aunque pareciera algo como muy cotidiano para todos nosotros, no fue sino hasta hace poco realmente, ¿no? Cuando nacimos todos nosotros los que estamos aquí, cuando nacimos ya todo esto había sucedido, ya muchos eventos habían pasado, ya habíamos atravesado por varias crisis, como lo fueron varias revoluciones, y de esta manera, pues la herencia que tuvo estas revoluciones fue el derecho a la educación. Hay algo que no mencioné aquí, pero que es de suma importancia, ¿no? La Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que seguramente ya habrán escuchado en alguna otra materia, pero bueno, me enfoqué más bien en lo que es la apertura de la escuela pública, cómo fue que se realizó, cuáles fueron sus etapas, sus progresivas ideas, sus representantes, etcétera. Bien, pues vamos a abrir bocado con unas preguntas duras, como les dije al principio, ¿no? Que son problemas relativos a la institucionalización de la escuela pública. Bien, tenemos aquí 3 problemas. Me gustaría conocer tu opinión al respecto de cualquiera de los 3 problemas. Vamos a ir citándolos. ¿Te imaginas una sociedad sin una escuela pública? ¿Cómo sería esa sociedad si no existiera la escuela pública? Es decir, hubieran a lo mejor otras opciones, pero no la escuela pública. Segundo problema, ¿la educación debe existir para todos? ¿Deberían haber escuelas por todas partes?
¿Qué problemas implica institucionalizar, llevar a cabo la administración de escuelas públicas? En fin, sobre todo haciendo relación a que nuestro país es un país grande, ¿no? Perdón, me botó el Zoom. Ok, eso es mi problema luego. Bueno, el tercer problema, en la actualidad respecto al pasado, ¿es necesario tantos años de estudio de forma continua? Vamos a trabajar estas tres ideas antes de iniciar ya con la explicación de los temas. Muy bien, Josué, adelante. Sí, no te escucho. No, bueno, quería problema uno sobre qué me imaginé. Ajá, Sí, ¿qué te bueno, imaginas tú? continúo. Yo creo Adelante. que serían tres posibilidades. Una, que el PIB o el Producto Interno Bruto bajen los estándares para los trabajos. En plan, ya no pedirían, no sé, universidades porque estas podrían o ser privadas o no existirían de plano o gente que quisiera entrar en ellas. Y pues bueno, la tercera opción sería que todo sería privatizado y los precios bajarían demasiado. En plan, como sucedió en Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, las universidades bajaron bastante sus precios y por eso hubo tanta gente que podía estudiar en la universidad en Estados Unidos, al menos durante la Segunda Guerra Mundial. Es correcto, muy bien. Solo pude escuchar completa la última explicación por falta de conexión, pero me imagino que también habrás discutido sobre el tema del presupuesto, ¿no? Al menos logré escuchar un poquito sobre el Producto Interno Bruto y demás. Sí. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Josué. ¿Alguien más que quiera intervenir dándonos sus ideas iniciales sobre el tema? Yo, maestra, Adelante. bueno, a mí lo primero que se me vino así a la mente sería es que el índice, el índice de estudiantes sería muy poco, ¿no? ¿Por qué? Porque estaríamos hablando de que, como dijo el compañero, ¿no? En vez de públicas, serían privadas. Ujú, Y creo que ahí es donde a muchos se les dificultaría ingresar a una escuela privada. por supuesto. Contando o viendo, ¿no? Que son de, a lo mejor de bajos recursos algunos. Por supuesto, sí. Todo sobre la base de la economía, ¿no? En relación a eso, pues la capacidad de poder integrarse a un sistema educativo se reduce. Hay muy pocas posibilidades cuando se privatiza la educación, por tanto, pues sí es necesaria la escuela pública. Muy bien, gracias, Alfred. José de Jesús, adelante. Buenas tardes, maestra. Mi Hola. opinión sincera, mi opinión y mi análisis de este tema corresponde primero a ver qué forma de gobierno se realiza, porque la forma de gobierno que prácticamente es más privada es el capitalismo. De ahí se deriva todo. Se hace un análisis social para ver si se puede privatizar todo, quitar instituciones para meter institutos, que una escuela privada en México corresponde a un instituto, no una institución. Haciendo el Ujú, instituto público, se ve la economía que lo rodea y en base a eso se formaría las mensualidades o los costos de la escuela. ¿Por ujú. qué? Porque si nos basamos en que va a cambiar muchas cosas, sí, no todos van a tener la misma accesibilidad de forma, ahora sí, garantizada un estudio, pero conforme a las necesidades es como se tiene que adaptar el sistema. Ujú. Eso sería una breve reseña. Claro que sí, muy bien, José de Jesús, que nos hace ver que podrían haber otras alternativas de acuerdo al sistema de gobierno en que cada país organice, ¿no? Sus propias necesidades. Perfecto. Si ya no hay alguien más que quiera opinar al respecto, por ejemplo, la pregunta 3 que no se ha tocado, ¿no? En cuanto al tiempo de escolaridad, el tiempo en el que el gobierno hace una manutención de la educación pública, sí ha sido importante reducir o aumentar, en todo caso, ¿no? El tiempo de estudio. ¿Qué me dicen al respecto?
Pues yo siento que sí es importante porque conforme vas pasando los años de la escuela, vas reforzando lo que te van enseñando. Entonces, creo que sí es importante el tener diferentes tiempos de estudio, ya sea tanto en primaria como en secundaria, y creo que es muy primordial para todos. Ujú, muy bien. Es una discusión que se ha venido pues analizando desde hace tiempo en diversos grupos, en diversas comunidades educativas, sobre todo en el argot, o en el ámbito, perdón, de los investigadores que trabajan el tema sobre si deben integrar la educación secundaria a la escuela primaria o cómo se haría, ¿no? Un nuevo sistema. Ahí está realmente el punto crucial de una reforma como tal. Josué, adelante. Bueno, de hecho, esto de combinar el secundaria y primaria es algo que se hace incluso en otros países, ¿no? Como Estados Unidos, Argentina, etcétera. Demasiados países ya adoptaron esa forma, en donde tienen demasiados años y ya lo final es la pura universidad. No hay aquí una no hay como aquí en México que es una preparatoria, creo que secundaria, sí, en algunos lugares, pero en otros no está la secundaria como tal, sino que es completamente primaria. De ahí saltan a, no sé qué, creo que ya es directo a la universidad, no me acuerdo muy bien, pero sí, se ha visto muchas veces esto de combinar primaria y secundaria o secundaria y preparatoria, por así decirlo. No tan solo en Estados Unidos, sino también en demás países. Es correcto, sí, en varios países de Europa es donde este sistema, pues, ¿qué hace? Que se aplica más que nada una profesionalización desde edades tempranas, una decisión vocacional desde edades tempranas, para que la juventud pronto llegue a ser parte de la población económicamente activa, ¿no? Así que entonces tenemos tres factores asociados a estas preguntas de la educación pública, ¿no? Que son el sistema de gobierno, el sistema económico y el factor tiempo. Todo esto está implicado para poder llevar a cabo una buena organización de este sistema. Bien, creo que el problema radica en que amplío mi pantalla o la pongo completa y ahí es donde me saca. Entonces voy a dejar que veamos así las diapositivas. Si ustedes lo leen bien, me dicen. Si no, pues probamos a hacerlo más grande, ¿no? Bien, el nacimiento de la escuela pública y nacional. Esto tuvo lugar desde hace mucho tiempo, pero va a ser importante que veamos que hubieron algunos pasos previos antes de que ocurriera la educación nacional o la educación pública, ¿no? Primero nos comenta Thomas S. Kuhn en su libro de 1962, titulado La estructura de las revoluciones científicas. Este autor hace un análisis de cómo van cambiando progresivamente los paradigmas, ¿no? Y aquí nos menciona que el paso 1 para poder llegar a ejecutar un cambio es derrocar el antiguo régimen. Eso fue efectivamente lo que ocurrió en el siglo XVIII. Analizamos también, vimos algunos eventos de este siglo. Llegamos al siglo XIX también con una sucesión de eventos en el lado de la industria. Vimos cómo ocurrieron estos sucesos de la revolución industrial y entramos en ese proceso, ¿no? Una etapa de crisis, una etapa de resolución de anomalías, a la que llamamos revolución en general, ¿no? Esta revolución casi siempre caótica, casi siempre trágica, es necesaria para poder dar paso a nuevas soluciones o nuevas alternativas de formas de vivir, ¿no? Así que esto se concreta en el paso 3 con las leyes o con las legislaciones correspondientes para poder dar paso a lo que ya sería un nuevo sistema, ¿no? Entonces Thomas Kuhn hace este análisis desde lo que es la ciencia, ¿no? Y menciona que estas anomalías se acumulan, se tensan y luego a la sociedad le invade un desasosiego, ¿no? Se ponen violentas las sociedades, los pueblos y generan precisamente esos cambios, a veces radicales, a veces con decisiones muy, muy fuertes, como fue en el caso de Francia. Recordamos el momento de la guillotina, por ejemplo, un invento también de la revolución industrial. Y vemos cómo fue precisamente, ¿no? El cambio radical de un sistema a otro. Bueno, pues viendo esta primera sección, tenemos los principios de la educación pública y nacional.
Primero o antes, en el antiguo régimen, se educaba al súbdito. ¿Quién iba a ser el súbdito? Pues la persona que iba a estar al servicio de las clases más poderosas, ¿no? De las élites. En este caso, los monarcas, ¿no? Los jerarcas de cada uno de los sectores de la sociedad. Había entonces una educación heterónoma impuesta por los príncipes para la clase burguesa, o esta nueva clase alta que comienza a generar pues mucha riqueza, ¿no? Educar al súbdito. Educación heterónoma significa que vamos a educar bajo la rigidez de una autoridad y una persona que está conteniendo todo el poder, ¿no? Bien, entonces vamos a ver que después se convierte en una educación nacional y estatal de carácter intelectual e instrumental y se convierte ya en un deber que se impone a cierto sector de la sociedad. Finalmente vemos que la educación, esta que llegó a ganar, ¿no? Dentro de las nuevas formas de gobierno, es una educación para el ciudadano. Es lo que se propone. De carácter cívico, aquí ya cambia totalmente los conceptos, ¿no? Ya no es una educación de carácter intelectual, ya no es solo una educación de carácter instrumental que pudieran generar artes y oficios, sino que ya cambia totalmente todo el esquema, ¿no? Nos habla de un carácter cívico y patriótico en el que se vuelve un derecho. La educación se vuelve un derecho. Bien, como dato curioso me gustaría que leyéramos esto porque está asociado completamente a lo que vemos como un hábito, como una costumbre, ¿no? Esto de entregarles manzanas a los maestros. ¿Sabían que entregar una manzana a un maestro tiene un simbolismo, tiene una historia? ¿No sabían? Bueno, miren, como dato curioso, en el siglo XVII, en Suecia y Dinamarca, cuando las familias de los agricultores no contaban con recursos para asumir una educación para sus hijos, aquellos que tenían la fortuna de llevarlos a sus escuelas, ¿no? Les entregaban canastas enteras de manzanas a los profesores, pues en señal de esto, ¿no? De agradecimiento. Y por otro lado también se piensa que es el símbolo de la salud, ¿no? Comer una manzana al día nos va a mantener fuertes, sanos, y por ende nos va a hacer que los maestros no faltemos a clase. Así que ahora que saben este dato de por qué les dan los niños una manzana al maestro es por esta historia, ¿no? Pero atrás de esa historia se encuentra precisamente el efecto de la pobreza, ¿no? El cómo intercambiamos educación por los bienes materiales que tenemos a la mano, ¿no? En este caso, pues los agricultores de manzanas. Bien, pues todo ocurre a raíz de la Revolución Francesa. En 1789, la revolución como tal no nos dejó más que las bases, únicamente se sentaron las bases para desarrollar posteriormente en el siglo XIX lo que sería la educación nacional, ¿no? ¿Me ayudan a leer, por favor, cada uno de los aspectos? ¿Quién quiera participar? Yo, Adelante. la Revolución Francesa 1789 dejó asentadas las bases para el desarrollo posterior de la educación nacional. Duró solo 10 años, tuvo 3 momentos culminantes: constituyente, legislativa y convención. Exigieron la creación de la educación pública nacional. Los representantes del clero también exigieron un nuevo Estado. Se le confió a un cuerpo docente ilustrado a la formación de los ciudadanos. Se estableció un plan uniforme aprobado por el Estado. Muy bien. Estamos apreciando que cada cambio lleva su tiempo, lleva su espera para poder llegar a culminar una idea, ¿no? Vemos que la Revolución Francesa como tal duró hasta 1799, pero para iniciar los procesos de reformas como tal, primero tuvieron que hacer una serie de asambleas, ponerse de acuerdo, discutir, debatir todos los elementos que deben integrar una educación o en suma responder a la pregunta de qué es lo que queremos como nación,
y sobre todo como nación nueva, ¿no? Una que se estaba creando apenas, la República, ¿no? No sé si esto le suena algo parecido con las reformas actuales, ¿no? Reformas que en México hemos tenido también y que pues hemos ido tratando de incorporar los elementos, pero queremos que sean ya rápidos los resultados, que sean inmediatos. Y esto pues vemos que no se puede, ¿no? Se lleva su tiempo. Bueno, ¿qué nos deja la Revolución Francesa, entre otras cosas? Por ejemplo, esto que es tan importante, se le confía a un cuerpo docente, específicamente un grupo de catedráticos, ilustrado la formación de los ciudadanos. Y pues fue una tarea monumental, ¿no? No nos podemos imaginar cómo ocurrió en sí, cómo ocurrió esto, pero podemos ver algunos testimonios de gente de la época que dejó por escrito, ¿no?, sus libros y que nos muestra que en efecto podemos recibir ahora una educación ilustrada y científica, ¿no? Muy bien, otro dato muy importante es esto del plan uniforme. Se aprueba un plan uniforme. ¿Esto qué quiere decir? Si alguien nos puede mencionar en la actualidad cómo es. Ok, Rubí, gracias por el aviso. Ok, esto del plan uniforme tiene que ver con un plan de estudios, ¿cierto? ¿No sería una reforma educativa? ¿Cierto? Sí, sí, es una reforma educativa. Esto de vamos a ver todos los mismos contenidos. Entonces, dense cuenta de desde cuándo nace la idea. Desde 1789 y a la fecha ya es una realidad, ¿no? El currículum, por lo menos aquí en México, es uniforme. En todos lados se ve igual. Muy bien. Continuamos. Bueno, otros principios generados de la Revolución Francesa son el principio de la universalidad, ¿no? Debe ser universal en cuanto a su objeto, es decir, que se va a instruir para la educación. Debe existir para uno y otro sexo. También es una idea radical, ¿no?, para su tiempo, porque obviamente la educación estaba centrada pues en un solo sexo, ¿no? O solamente se admitían a los hombres. Y debe ser para todas las edades. Esto también fue una idea revolucionaria. ¿Por qué? Porque se impartía a cierto sector. Únicamente cierto sector, únicamente en cierta edad, recibían instrucción. Ahora se propone que sea universal. El otro elemento es la laicidad. Un sistema laico debe existir para todos. No importan las creencias o las ideologías. El elemento de la laicidad no es nuevo, es de apenas hace unos 200 y cachito de años. La gratuidad, este otro elemento que tiene que ver con la parte económica, que vemos que en efecto ya vemos sus consecuencias, es que el Estado y sus benefactores, el Estado y la parte empresarial, el Estado y sus benefactores del sector económico, deben hacerse cargo del gasto educativo. Así que por un lado está el gobierno y por el otro el sector privado. Y la obligatoriedad, se asegurará que los padres envíen a sus hijos a recibir educación. Esto es un aspecto social muy importante para la educación actual, porque entonces vemos que cómo han llegado hasta nuestros días los efectos de las ideas revolucionarias desde 1789. Un cambio increíble, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora a los grandes reformadores. ¿Quién me ayuda con el primero? Yo, maestra. Adelante, el conde de Mirabeau. El conde de Mirabeau defiende el principio de la libertad de enseñanza. Esta debe ser entregada a la industria de los maestros. Muy bien. Literal, ¿cómo nos dice la industria de los maestros? ¿A qué te suena, compañera? ¿Suena muy de la época? ¿Está acorde con la época? Sí.
Sí, sí, porque hay una reproducción. En general hay una invención, reproducción de todo, ¿no? Como ya vimos en el tema de la revolución industrial, todo tendría que cambiar a un sistema industrial y por qué no la educación, ¿no? Entonces el conde de Mirabeau, que nos menciona el principio de la libertad de enseñanza debe ser delegada, entregada a la industria de los maestros. Muy bien. ¿Quién me ayuda con el segundo? Yo, maestra. Adelante, Diana. ¿En dónde está? Talleyrand. Talla, ajá. Reflexiona sobre los principios de gratitud y obligatoriedad. Hacia los 7 años de un niño podrá ser admitido para alejar toda idea de coacción. La nación ofrece el gran beneficio de la instrucción, pero no la impone a nadie. Muy bien, gracias. Es el principio de la gratuidad, ¿sí? El principio de la gratuidad y la obligatoriedad. Nos dice que todos pueden ser admitidos, que no se le va a obligar a nadie, sin embargo, es parte de la reflexión que conlleva, ¿no? ¿Qué prefiero? ¿Un estado lleno de gente pobre que no ha accedido nunca a ninguna instrucción? ¿O prefiero un estado en el que la gente conozca por lo menos lo básico? Vamos con el siguiente y último, que es Marqués de Condorcet. ¿Alguien me ayuda? Yo. Adelante. A ver, ¿quién? Bueno, Marqués de Condorcet introduce el principio del laicismo. La religión será enseñada en los templos por los ministros respectivos de los diversos cultos. También promovió el pensamiento libre y la libertad de opinión. Fíjense qué interesante esto que se empieza a agregar a la escena pública. Ya no solamente le pertenece al sector o a la clase más privilegiada. Se promueve el pensamiento libre. Imagínense, esto hace más de 200 años. Hablar de lo que uno quisiera, pensar como uno quisiera, no fue hasta ese entonces un derecho. Un derecho que hasta hoy día pues ha costado muchas cosas para poder llegar a donde estamos, precisamente, ¿no? Bueno, los grandes reformadores que fueron estos y otros más, pues era gente precisamente privilegiada, ¿no? Gente culta, personas en general políticos, oradores, congresistas, algunos eran filósofos, otros eran científicos, algunos más eran diplomáticos, o sea, e incluso clérigos, ¿no? De la clase religiosa. Entonces, estas ideas, todas en su conjunto, fueron llegando a la escena política y ahí es donde vieron el nacimiento de las leyes. Muy bien. A ver si... Ok. Gracias. Estaba anotando otra vez en el chat. Muy bien. Voy a pasar a la organización de la Escuela Nacional o de la Educación Pública Nacional, ¿no? Fue un proyecto de el Marqués de Condorcet, precisamente, es un decreto establecido con 5 grados de instrucción, y es ahí donde yo decía la pregunta, ¿no? De que, ¿por qué tanto tiempo de inversión? ¿Por qué tanto tiempo y para qué también, no? Las escuelas primarias, el primer grado de instrucción, el cual puede durar de 4 a 5 años en Europa, las escuelas secundarias o también llamadas primarias superiores, ¿no? Los institutos o colegios secundarios, los liceos, las universidades y por último la sociedad nacional, que es enseñar a otros a instruir. Son 5 grados. Mencionan en todo este esquema político nuevo, menciona que entonces el Estado va a formar al ciudadano, pero este ciudadano tendrá que servir después a su sociedad, ¿no? Las personas encargadas de enseñar se llaman institutores. No sé si alguna vez habían escuchado esta palabra. Institutores. ¿Habían escuchado esta palabra antes? No, maestra. No, ¿No? maestra. No. Pues veamos entonces su origen, ¿no? Desde el siglo XVIII a finales de este siglo. ¿No sería lo comienza. mismo que un maestro catedrático? Más adelante, bueno, de hecho no.
Antes de llamarse así, se llamaban catedráticos. Ya en las universidades se les llamaba de esta manera. Catedráticos porque viene de la palabra catedral. Bueno, entonces ya en este punto le están llamando a este formador, a este profesor, institutor. Pertenece a un instituto, el instituto pertenece al gobierno y por lo tanto va a ser el servidor del gobierno. ¿Ok? Bueno. Tenemos estas frases post-revolucionarias, una mezcla de ideas utópicas que después fueron una realidad, ya después se fueron convirtiendo en una realidad. ¿Me ayudan alguien a leer una por una? Yo. Adelante, Ingrid. Frases postrevolucionarias, una mezcla de ideas utópicas que después fueron una realidad. Le Pelletier. Los niños pertenecen a la República antes de pertenecer a las familias. Robespierre. Todos bajo la santa ley de la igualdad recibirán los mismos vestidos, la misma comida, la misma instrucción, los mismos cuidados. Lacanal. Al salir de las escuelas, los discípulos no solamente serán hombres instruidos, sino hombres capaces de instruir. Muy bien, gracias, Ingrid. Me gustaría conocer su opinión, su reflexión al respecto. Estas ideas post-revolucionarias que después se fueron haciendo realidad, ¿repercuten en la educación actual? ¿Son una realidad en la educación actual? ¿Cómo formamos parte de eso en la actualidad? Son impresionantes definitivamente cada una de las frases, pero me llama mucho la atención la primera, ¿no? Los niños pertenecen a la República antes de pertenecer a las familias. Profe, bueno, con respecto a eso, se podría decir como la nacionalidad de una persona, ¿no? Podría referirse a eso, como por ejemplo los niños que las madres dan a luz en Estados Unidos, pero son mexicanas, automáticamente obtienen nacionalidad de Estados Unidos, pero pueden reclamarla en el caso de que quieran ser mexicanos o quieran ser estadounidenses, y ahí el gobierno es donde entran en vigor sus leyes, de acuerdo a la que haya querido. Pero cada país tiene sus leyes de si puede obtener o no la nacionalización. Unos son por sangre y otros son por territorio, ya sea en aéreo, marítimo o siempre y cuando esté en el terreno, o sea, Sí, en el terrestre. territorio. Sí, es correcto, muy bien. Ahí está, un ejemplo de lo que es lo que nos dice Le Pelletier hace mucho tiempo, ¿no? Sí, ahora somos ciudadanos con un nombre registrados ante un servidor público, ¿no? Esto de acta de nacimiento, esto de acta de función, o sea, somos ciudadanos también. Bien, luego Robespierre también ocupa parte de esta ideología que dice todos bajo la santa Maestra. ley de la igualdad. Sí. Oiga, pero, ¿cómo se llama? Bueno, ciudadanos somos hasta que se cumple la mayoría de edad, ¿no? Y somos, los menores de 18 son tutelados del Estado, ¿no? Sí, muy bien, gracias por la precisión. Excelente, compañero. Y al salir de las escuelas, perdón, recibirán los mismos vestidos, ¿no? La misma comida, la misma instrucción, los mismos cuidados. En varias escuelas de Europa sí se sigue haciendo esto, ¿no? Sí, se vuelve parte como de el hogar, la escuela, entonces ahí hay comedores, ahí reciben su comida, ¿sí? En fin, bueno, vamos a cerrar esta sesión para que nos dé tiempo de volver en unos minutitos, ¿ok? Abrimos de nuevo con el mismo link.